Pablo no solamente le menciona este tema a los creyentes de Gálatas, sino que hay una advertencia que le da a los ancianos de Éfeso, que me gustaría que lo leyéramos para introducir el texto de hoy. A los ancianos de Éfeso, por allá en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, Pablo está visitando Éfeso y les dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para que apacienten la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, les dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Jesús les llama la cizaña, Pablo les llama lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y muy seguramente cuando nos acercamos a estos textos, tenemos que acercarnos no desde el punto de vista anecdótico e histórico de quien quiere aprender o entender qué pasó allí, sino, sino desde el punto de vista de creyentes que tienen que ser exhortados y prevenidos, porque esa falsa semilla, esa cizaña, está hoy también en medio de nosotros. Esos lobos rapaces muy seguramente también están hoy en medio de nosotros y por lo tanto entonces tenemos que ser responsables y tenemos que clamar delante de Dios por sabiduría para que, para que no seamos confundidos en cuanto a la doctrina del Evangelio. Gálatas 2, del 1 al 10, que es el texto que vamos a estudiar hoy, nos habla un poco de ese asunto. Pablo continúa su defensa, continúa teniendo que explicar que él no se nombró apóstol a sí mismo, que el mensaje que predica no es un mensaje que él inventó, ni es un mensaje que sea diferente al que predican los 12 apóstoles que están en Jerusalén y los que estuvieron con Jesús durante su ministerio. Ya sabemos, exceptuando Judas, y Judas siendo reemplazado por Matías. Entonces, en este texto, pues como en otros que ya hemos estudiado y como en otros que hay en el Nuevo Testamento, se muestra a Pablo cómo está luchando y cómo luchó durante todo su ministerio contra los falsos maestros que hablan distorsiones, que toman algunas verdades del Evangelio y las distorsionan y que precisamente arrastran tras de sí a algunos creyentes. Pablo le escribe a los Gálatas, recuerden los que o los que no pudieron estar en las conversaciones que tuvimos previamente del capítulo 1, recuerden que el propósito con el que Pablo le escribe a los Gálatas es porque se alejaron del Evangelio. Recuerden que les dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que por gracia los llamó. Estoy maravillado de que hayan escuchado otras versiones, otros cuentos y se hayan alejado de la buena nueva, se hayan alejado de la verdad del Evangelio. Y entonces, pues muy seguramente eso no le ocurre solo a los Gálatas, sino que nos ocurre a nosotros o tenemos el riesgo de que nos ocurra. Y es entonces en ese contexto que les pido que nos acerquemos. El, el texto de hoy, entonces les repito, será Gálatas 2 del 1 al 10 y, y esta conversación, muy seguramente así les llegó en la invitación, la he querido llamar atención y compasión, porque se van a dar cuenta que a lo largo de estos 10 versículos hay dos mensajes claros. Ustedes tienen que estar atentos. Nosotros como iglesia tenemos que estar atentos porque pueden haber distorsiones doctrinales a nuestro alrededor que nos pueden confundir. Pero fuera de eso, en medio de la atención, tenemos que vivir el Evangelio. Y el Evangelio fundamentalmente se vive a través de la compasión. Por eso, atención y compasión. Y vamos a leer entonces el texto para que comencemos esta conversación. Gálatas 2, del 1 al 10. Dice así. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano,
expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Como ven, Pablo aquí nos está contando de un viaje que hizo. Pablo aquí está contándole a los Gálatas acerca de un viaje que hizo a Jerusalén. Y lo primero que nos empieza a contar es el tiempo en el que hizo ese viaje. Dice que después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén. Y recuerden que esa referencia al tiempo está concatenada con lo que nos viene contando en el capítulo 1. En el capítulo 1, él nos empezó a contar acerca de su conversión. Y luego nos dijo que después de convertido, no conoció a ninguno de los apóstoles, sino 3 años después. 3 años después de haberse convertido, 3 años después de que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, él, solo 3 años después, subió a Jerusalén y estuvo con Pedro solamente 15 días y solo conoció al final del viaje a Santiago. Solamente fue durante 2 semanas, un breve tiempo, y estuvo con Pedro en Jerusalén y al final del viaje conoció a Santiago. No conoció a ningún otro de los apóstoles. Es en función de esa referencia de tiempo que ahora nos está diciendo, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Es decir, 14 años después de su primera visita, es decir, 17 años después de su conversión. Entonces, Pablo, aquí nos está hablando entonces de ese tiempo en el que hace la visita. Claro, si ustedes van a Hechos de los Apóstoles y leen con calma ese ministerio de Pablo, se van a dar cuenta que entre esta visita de la que nos va a hablar, esta ida a Jerusalén, y la primera hay una intermedia, de la cual aquí Pablo no habla. Él fue una segunda vez a Jerusalén por un tiempo muy, muy breve, y es porque, ahora vamos a volver a hablar de eso, los creyentes en Judea, de la cual hace parte Jerusalén, estaban pasando por hambre, porque a la región la azotó una hambruna. Y Pablo y Bernabé habían recogido víveres en la iglesia de Antioquía y habían llevado esos víveres a Jerusalén para aliviar un poco el hambre de los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Esa es una visita corta y no tiene ningún propósito doctrinal. Él no va a conversar con los otros apóstoles sobre temas doctrinales, sino que va a prestar una ayuda por la hambruna que se estaba presentando en la región. Esa es la razón por la cual Pablo aquí no hace mención de esa segunda visita, sino que toma como referencia la primera, en la que visitó por 15 días, se encontró con Pedro y con Santiago, y 14 años después volvió, y de esa que pasó 14 años después es de la que nos va a hablar.
Como ven, Pablo entonces había predicado durante 17 años el Evangelio, sin recibir ninguna instrucción humana. Recuerden que hace 8 días conversamos que Pablo apenas conoció al Señor. Él mismo dice que no tuvo ninguna instrucción humana, sino que se fue a Arabia y muy seguramente allí en Arabia tuvo visiones y fue instruido directamente por Jesús. Y entonces a partir de ello él es levantado a ese ministerio tan especial para el que Dios lo preparó. El ministerio ante los que no eran judíos. Recuerden que los judíos esperaban un Mesías, Jesús vino como el Mesías, entonces levantarse a hablarle a los judíos era decirles cosas como el Mesías prometido llegó, el hijo de David llegó, pero hablarle a los gentiles que no tenían esa tradición de Abraham, de Isaac, de Jacob, no conocían quién era el rey David, Salomón, no conocían que había una promesa de un Mesías, era un asunto diferente. A esos que no eran judíos, a esos que no tenían esa tradición judaica, es a los que es para quienes levanta Dios a Pablo. Hacia allá dirige Dios el ministerio de Pablo. Entonces, ¿qué está pasando aquí en este contexto? Que Pablo en esos 17 años estuvo predicando ante iglesias en lugares de no judíos, ante iglesias, en comunidades que les llaman los gentiles. Los gentiles es los que no son judíos, y él ha venido predicando desde que Dios lo levantó. Y resulta que han habido muchas conversiones. Pablo iba a un lugar y establecía una iglesia y muchos se convertían. Iba a otro lugar, establecía otra iglesia y muchos se convertían. La iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, de la que estamos estudiando. Y resulta que, claro, muchos de los que estaban en esas iglesias eran judíos, algunos, pero la gran mayoría eran gentiles. Y entonces, eh, pues, Pablo hablaba de todas esas conversiones y resulta que muchos judíos convertidos al cristianismo se molestaban cuando escuchaban de esas conversiones. Y entonces enseñaban asuntos que ustedes ya muy seguramente los que vienen escuchando, los que han entrado las últimas semanas al grupo, ya saben de qué les estoy hablando. Ellos enseñaban algo que es lo que les llamamos el legalismo judaizante. Y lo que enseñaban estos cristianos judíos era que se tenían que circuncidar según el rito de Moisés para poder ser salvos. Entonces imagínense pues, y los que han venido estando en las otras clases me perdonan si esto les suena repetitivo, pero imagínense pues que llegue Pablo contando las buenas nuevas de que hay algunos que ya se convirtieron y que creen en Jesús y que recibieron el Espíritu Santo, y estos en vez de alegrarse se molestan y lo que hacen es ir a donde ellos y les dicen: hermanos, les voy a leer textualmente lo que le decían, que está en Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Estos judaizantes, que eran judíos cristianos, decían, le enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso entonces que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Como ven, ese texto que acabo de leer, esos 2 versículos primeros del capítulo 15 de Hechos, nos dicen claramente cuál era el problema. Pablo y Bernabé contaban las buenas nuevas de las conversiones, y en cambio estos otros judaizantes venían ante estos nuevos conversos y les decían: no se engañen, no se dejen engañar por Pablo. Si ustedes no se circuncidan, no son salvos. Y fue tanta la tensión que algunos se confundieron, y precisamente muchos de Galacia se confundieron y fueron
a circuncidarse, fueron a cumplir con rigor todo ese legalismo de la ley mosaica, y ahí es donde Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado. Como había esa confrontación de, ¿será que los que no son judíos pueden ser cristianos sin ser antes judíos, sin circuncidarse, sin cumplir todas esas leyes ceremoniales de la purificación, etcétera? ¿O será que sí tienen que serlo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que pasa con los gentiles? Ese era un tema nuevo. Es muy probable que nos parezca a nosotros hoy un asunto que carece de tanta importancia, pero eso para ellos era un tema nuevo, porque el evangelio antes de Pablo se predicaba solo a los judíos. Ahora Pablo está predicando el evangelio a los gentiles y se arma este problema. Y entonces, como dice el texto, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de estos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Como ven, había un problema doctrinal y dijeron, esto no lo vamos a arreglar acá nosotros. Suban Pablo y Bernabé y suban algunos representantes de los judíos judíos cristianos que están diciendo que la gente se tiene que circuncidar, y vamos a Jerusalén a hablar con Pedro, Santiago, Juan, los demás apóstoles, los ancianos de la iglesia, y tratemos esta cuestión. Ese debate tenía que resolverse en Jerusalén, y eso es de lo que trata el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén tiene un tema específico, es el primer concilio de la iglesia cristiana, y el primer punto que tocó debatir es si los nuevos cristianos no judíos tenían que primero ser judíos antes de ser cristianos, o si podían ser cristianos simplemente. Ese es el tema del que habla estos versículos que estamos tratando hoy, y por eso en algún momento les dije, la carta a los Gálatas es importantísima, porque a través de la carta de los Gálatas, Pablo establece una diferencia grande entre el judaísmo y el cristianismo. Vean que lo que querían estos judaizantes era que el cristianismo fuese una rama del judaísmo. El cristianismo fuese solo para judíos. Claro, porque ellos venían con una tradición de ser el pueblo elegido de Dios, venían con una tradición de que esas bendiciones y esa promesa de Dios era solo para su pueblo elegido. Y ahora, con este tema de los gentiles, esto alcanzaría a todas las naciones. De eso nos está hablando Pablo acá. Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Porque es interesante ese detallito que nos pone ahí Pablo, que no solamente subí con Bernabé, que era el que era su compañero, el primer viaje misionero de Pablo pues fue con Bernabé, y la primera vez que fue a Jerusalén y se entrevistó con Pedro fue porque Bernabé lo presentó con ellos. Aquí nos dice que además de Bernabé fue con Tito. ¿Y por qué es importante ese detallito? ¿Por qué es importante que haya ido con Tito? ¿Por qué decidió llevar a Tito? Y fuera de eso es importante para dejarlo por escrito. Tito, recuerden que era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Era uno de sus colaboradores en el ministerio. Pero hay un detalle importante de Tito, y es que recuerden que Bernabé era judío. Pablo era judío. Pablo era de la tribu de Benjamín y era fariseo antes de conocer a Jesús. Entonces estamos hablando de gentiles, pero los gentiles son ellos. En cambio, los que llevan la buena nueva, los predicadores, igual eran judíos. Uno de los que rompe con eso es Tito, porque Tito fue un instrumento de Dios. Dios lo levantó como un ayudante importante en el ministerio de Pablo. Tito fue levantado como maestro para enseñar, y Tito era gentil. Tito era un no judío. Tito no era circuncidado. Tito era precisamente de esos que sin conocer nada del judaísmo, sin tener nada que ver con el judaísmo,
se convirtieron al cristianismo. Y entonces Tito era producto de ese ministerio a los gentiles que los judaizantes atacaban. Por lo tanto, era el compañero perfecto, el acompañante perfecto para llevar al concilio. Por eso es tan explícito Pablo cuando nos dice, y subí con Tito, porque era una prueba viviente de lo que estaba haciendo Dios en algunos que no eran judíos y que no eran circuncidados. Luego nos empieza a decir, pero subí según una revelación, nos dice en el versículo 2, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Apenas llegó, lo primero que hizo fue reunirse en privado con los de reputación, es decir, con los apóstoles. Pero antes de decirnos que se reunió en privado con ellos, nos deja muy claro que él fue a Jerusalén no por afanes humanos, no porque me están atacando y necesito defenderme y necesito que esto acabe o necesito que dejen de estorbarme o de molestarme. No fue buscando eh, un, un, no fue buscando un bien personal, fue por mandato divino, fui por una revelación, fui porque Dios me lo indicó, subí por una revelación para no correr o haber corrido en vano. Ya nos vamos a dar cuenta de eso qué significa. Pero quiero comenzar con la segunda parte de este versículo. Subí y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo llegó a Jerusalén y fue directo al grano. Pablo llegó a Jerusalén y de inmediato les dijo, vea, este es el evangelio que me puso Jesús a predicar. Este es el evangelio, el mensaje que me encomendó Jesús. Y lo expuso abiertamente ante aquellos que según el texto tenían cierta reputación. Lo expuso en privado. ¿Qué habló en ese lugar? Habló acerca de la predicación a los gentiles, habló acerca de la salvación por gracia. ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Qué era lo que pasaba que estaba generando esa contienda? Que Pablo decía claramente, nosotros no somos salvos porque nos circuncidaron. Nosotros no somos salvos porque hacemos rituales ceremoniales. Nosotros no somos salvos porque hacemos un esfuerzo inmenso en cumplir la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos. Nosotros no somos salvos por cumplir ninguna ley ceremonial. Nosotros no somos salvos por llevar a cabo ningún ritual específico. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, por nuestra salvación. Somos salvos solo por la obra redentora de Jesucristo. Y eso es inmerecido. Nadie puede hacer algo para hacerse merecedor de tan inmenso regalo. Y por lo tanto, Pablo, partiendo desde esa orilla, consideraba que estaban en exactamente la misma posición los judíos o los gentiles. No importa que uno estuviese circuncidado y otro no. No importa que uno llevara a cabo rituales de pureza y otro no. Para Pablo el asunto era encontrarse con la gracia de Jesús. Y en ese momento se partiría la vida de las personas en dos. Esa fue la exposición que hizo Pablo en privado delante de estos hombres. Y claro, había una posición contraria. ¿Cuál era la posición contraria? La creencia de los judaizantes de que nosotros podríamos aportar a nuestra salvación a través de obras humanas justas, que nosotros podríamos a través de nuestro esfuerzo aportar para ser salvos, que nuestra salvación dependía de lo que nosotros fuésemos capaces de hacer, dependía de nuestra capacidad para cumplir con los estatutos de la ley. Y Pablo se aleja totalmente de eso. Es más, Pablo dice claramente que, que no hay ninguno justo, que por la ley no hay ninguno justo. Pablo dice claramente que si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios, porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir a cabalidad la ley. Y estos otros
dicen claramente lo que ya leímos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, la salvación depende de un rito. La salvación depende del esfuerzo humano. La salvación depende de algo que nosotros hagamos. Pablo entonces lo primero que hizo fue exponer ante los apóstoles y los ancianos de la iglesia, incluidos Pedro, Santiago y Juan, este evangelio de gracia y luego lo expuso ante toda la congregación. Hay una referencia muy interesante de Pablo, dice, a los que tenían cierta reputación. Esa es una referencia que refleja la actitud general de la iglesia hacia aquellos líderes iniciales del cristianismo. Eso de los que tenían cierta reputación implica una posición honorable, es decir, Pablo reconoce que hay apóstoles en Jerusalén que tienen una posición honorable en la iglesia. La iglesia los reconoce como aquellos que estuvieron con Jesús en su ministerio. Tienen una autoridad especial, tienen un lugar especial. Es delante de aquellos que tienen cierta reputación, es delante de aquellos hombres honorables, es delante de aquellos que estuvieron con Jesús, que Pablo llega y en privado expone el Evangelio de la gracia. Allí, claro, no solamente expusieron el Evangelio de la gracia, sino que si uno lee lo que pasó ahí, en el capítulo 15 de Hechos, ustedes pueden leerlo luego para que se enteren de los detalles de esta visita. Ahí nos dice que Pablo y Bernabé, después de contar acerca del Evangelio de la gracia, dieron un informe sobre todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dieron un informe de cómo Dios los estaba enviando de un lugar a otro, de cómo los estaba salvando de cárceles, salvando de martirios, de cómo estaban llegando a tal lugar y Dios los apoyaba de tal manera que se establecía una iglesia. Hablan acerca de todo lo que Dios está haciendo con ellos. Y después de que los que están ahí en esa reunión privada escuchan todo esto, pues nos dice el relato de Hechos que algunos de los que estaban allí, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vean que ahí hay un tema muy interesante. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Ahí con eso nos están diciendo que dentro de los judíos, incluso algunos que eran los más radicales, que eran fariseos, habían creído en Jesús como el Mesías. Entonces eran fariseos cristianos, tenían el corazón dividido. Por un lado querían seguir siendo, por un lado seguían esa corriente farisea de ganar todo por obras. Recuerden que Jesús les dice claramente a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados porque para afuera son muy blanquitos, muy puros y por dentro están totalmente alejados de Dios. Entonces siguen con esa tendencia farisea de intentar ser rigurosos en el cumplimiento de la ley, pero al mismo tiempo habían creído. Vean que esa expresión es muy diciente. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Habían creído, pero tenían en su corazón más adentro el fariseísmo que a Jesucristo. Porque aún después de escuchar el Evangelio de la Gracia y aún después de escuchar todo lo que Dios había estado haciendo a través de Pablo y de Bernabé, en vez de glorificar a Dios, en vez de alegrarse por lo que Dios estaba haciendo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vean que eso es reducir el cristianismo al judaísmo. Eso es lo más importante del Concilio de Jerusalén, que por la inspiración del Espíritu Santo, el cristianismo se separó del judaísmo. Y por eso hoy nosotros conocemos a algunos judíos, algunos de nuestros amigos allegados, o sabemos que hay una religión llamada judaísmo, y nosotros somos cristianos.
Y son dos asuntos diferentes, a pesar de que compartimos la misma vertiente y a pesar de que el Apocalipsis nos dice que cuando venga Jesús por segunda vez, los judíos verdaderos le reconocerán. Y él se ha preparado un remanente del pueblo judío que le reconocerá. Pero los que reconocieron a Jesús en su primera venida, que es la iglesia cristiana, que hoy llamamos iglesia cristiana, pues estos era necesario que se separaran del judaísmo en términos de entender que nuestra salvación no dependía de nuestros méritos y de nuestras obras y de nuestros rituales y ceremonias, sino que era un favor inmerecido, era una oferta asombrosa de Jesús, gratuita, que se había entregado a nosotros precisamente para ser el precio a pagar por nuestra salvación. Estos, por el contrario, querían que a todos esos que habían creído se les circuncidara y que guardaran la ley de Moisés. En ese punto, nos dice el texto de Hechos, entonces se levantaron los apóstoles y los ancianos de Jerusalén y se fueron a un lugar aparte y se reunieron para conocer el asunto. Los apóstoles y los ancianos ya habían escuchado a Pablo y a Bernabé y ya habían escuchado la versión de los judaizantes. Se levantaron y fueron a debatir el asunto, a conocer el asunto, a pedirle sabiduría a Dios para entender ese asunto. Y después de que debatieron y después de que discutieron en privado, Pedro se levantó delante del grupo y declaró: Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Dios salva a ambos por la fe y les concede por igual el don del Espíritu Santo. Y en cuanto a la necesidad de circuncidarse y seguir la ley mosaica para salvarse, dice claramente el capítulo 15 de Hechos, versículos 10 al 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual modo que ellos. De manera pues que Pedro, como cabeza de la iglesia, se levantó delante de todos y anunció la decisión del concilio. La decisión es: Dios no hace distinción entre judíos y gentiles, a ambos los salva por la fe, a ambos les concede el don del Espíritu Santo, y sobre ese asunto de que se tienen que circuncidar, no. Dejen de poner sobre la gente, les dice, dejen de poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni sus padres, ni ustedes, ni nosotros hemos podido llevar. Dejen de poner cargas sobre la gente, cargas que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. Dejen de cargar a los demás con asuntos que no tienen nada que ver con la salvación. Por el contrario, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. El Concilio de Jerusalén trató el tema de si nuestra salvación dependía de cumplir los preceptos ceremoniales, los preceptos rituales establecidos en la ley mosaica, entre ellos la circuncisión, o si era por gracia de Jesús, gracia de Dios. Y la conclusión a la que llegan es esta que acabo de leer. Dice el texto de Hechos que la multitud, después de que Pedro habló, se quedó en silencio. Y fuera de eso se levantó Santiago, que era también uno de aquellos que tenían reputación, e hizo una propuesta. Y la propuesta de Santiago es que aquello que había dicho Pedro, es que aquello que se había decidido en el concilio fuera enviado como una directiva doctrinal y práctica a las iglesias, fuera escrito en una carta y se enviara a todas las iglesias para que las iglesias tuvieran una directriz doctrinal. Eso, recuerden, ya lo hemos hablado en esta carta,
Esa es la diferencia entre lo que el Testamento llama apóstol de Jesús y lo que el Nuevo Testamento llama apóstol de la iglesia. Los apóstoles de Jesús en el Nuevo Testamento solamente son 13. Los 11 apóstoles originales sin Judas, Matías, que era el reemplazo de Judas, y Pablo. Esos 13 son apóstoles de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús mismo los instruye y les da un mensaje claro para guiar a la iglesia. Y entonces ellos transmiten ese mensaje como cuerpo doctrinal a la iglesia. Los discípulos, los apóstoles, perdón, de la iglesia, como Tito, por ejemplo, fue un apóstol, pero no fue un apóstol de Jesús, sino de la iglesia, Bernabé, Timoteo, Lucas, no son apóstoles de Jesús, sino de la iglesia. ¿Qué hacen ellos? Toman este cuerpo doctrinal que les entregan los apóstoles de Jesús y los transmiten, enseñan a la iglesia en función de ese cuerpo doctrinal. Vean que lo que aquí están haciendo y lo que propone Santiago es eso. Nosotros que somos los apóstoles de Jesús, esto que el Espíritu Santo nos acaba de revelar y de aclarar para zanjar esta disputa, pues escribámoslo en una carta y enviémoslo a todas las iglesias como una directiva doctrinal, a todas las iglesias. Y la propuesta les pareció bien a todos y entonces fue enviada una carta que oficializaba la decisión. El texto de Hechos dice que esa carta fue enviada a todos los hermanos gentiles, de entre los que se cuentan los que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Es decir, entran estos de la iglesia a los Gálatas. En la carta quedó escrito todo lo que se había decidido. Y hay un pedacito de esa carta que es muy interesante. Quiero traerlo a colación. Ese pedacito, para los que lo quieran leer luego, está en el capítulo 15 de Hechos, que es uno de los que en los que nos estamos basando hoy, versículo 24. Y dice directamente, algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los cuales los han inquietado con palabras y perturbado vuestras almas. Vean que esa cizaña de la que habla Jesús en el Evangelio, que crece al lado de la buena semilla, esos lobos rapaces de los que habla Pablo en su advertencia a los ancianos de Éfeso, en esa carta que fue enviada como directiva doctrinal a las iglesias, los apóstoles los llaman algunos que han salido de nosotros, no vienen de afuera. Normalmente los problemas doctrinales o las amenazas en términos de distorsión del evangelio no vienen de afuera, vienen de adentro de la iglesia. Algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, suele tener que hacerse esa advertencia, porque normalmente cuando los falsos judíos se presentan, tienen credenciales. Normalmente, al parecer, vienen enviados de alguien que tiene autoridad, vienen con referencias de alguien que tiene cierto reconocimiento. Lo mismo pasaba en esta época. Esos falsos maestros que querían ir e imponer cargas sobre los demás, no se presentaban con nombre propio, sino que se presentaban diciendo, venimos de parte de los apóstoles de Jerusalén, venimos de parte de Pedro, de Santiago y de Juan. Y entonces en la carta toca dejar claro que aquellos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras y han perturbado vuestras almas. Ese es un asunto entonces que tenemos que tener muy seguramente presente nosotros, porque como mencionamos ahora al principio, más allá de un acercamiento histórico y anecdótico de estos eventos, pues muy seguramente es una situación que todos los días se vive en la iglesia y esa es la importancia pues de que más allá de simplemente guiarnos por percepciones, emociones que son importantes y claro, por lo que el Espíritu directamente revela, es muy importante que nos formemos en nuestra fe,
que sepamos cuál es nuestra doctrina, que sepamos que necesitamos claridades doctrinales, porque esa cizaña está ahí al lado, porque esos lobos rapaces están ahí al lado y porque no vienen de afuera. El gran problema muy seguramente no va a venir del que se declara ateo. Si un ateo llega delante de ustedes, muy seguramente ustedes respetarán su opinión, pero lo que esa persona diga, pues no tendrá demasiada incidencia en su punto de vista porque comulgan con asuntos diferentes. Si llega una persona que practica el taoísmo o llega una persona que es islámica, muy seguramente ustedes no van a tener demasiado problema en reconocer que hay diferencias doctrinales entre sus creencias y las creencias nuestras, pero lo más interesante de estos textos es que nos permiten ver que hay algunos en la iglesia que toman algunas verdades del Evangelio y las distorsionan un poco. ¿Y eso qué genera? Pues según la carta que enviaron los apóstoles a las iglesias, perturban el alma, porque muy seguramente no nos permiten encontrarnos con la gracia de Jesús y muy seguramente nos ponen cargas particulares que no somos capaces de llevar. Uno de los puntos más interesantes de estos dos versículos que hemos leído es que Pablo escribe esta carta después del viaje. Eso queda muy claro. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Es decir, Pablo claramente escribe esta carta después del concilio. Pablo claramente escribe esta carta un tiempo después, probablemente años después del concilio de Jerusalén. Pablo escribe esta carta muy probablemente después de que ya le habían llegado esas cartas a las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la declaración oficial del concilio de Jerusalén no detuvo a los judaizantes, que la declaración oficial del concilio de Jerusalén no detuvo la predicación de las falsas doctrinas, que la declaración oficial del concilio de Jerusalén no detuvo esas afirmaciones en contra de la autoridad apostólica de Pablo. Ese tipo de cosas son interesantes porque quieren decir que claro, hay ciertos momentos específicos como los concilios en donde el Espíritu Santo revela claridades a los líderes de la iglesia, pero no quiere decir con esto que por arte de magia se detenga el pronunciamiento de falsas doctrinas ni las confrontaciones ante la autoridad apostólica, en este caso de Pablo, y entonces es un asunto de estar atentos. Por eso la primera palabra del título de la conversación de hoy, atención, es un asunto de estar atento. Cada uno de nosotros es responsable de qué escucha. Cada uno de nosotros es responsable de a qué grupo va a formarse. Cada uno de nosotros es responsable de cotejar las enseñanzas que recibe. Cada uno de nosotros es responsable de pedirle sabiduría a Dios frente a la formación que está recibiendo. Cada uno de nosotros es responsable de venir delante de la palabra y leerla. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay momentos particulares en donde se dirimen ciertas disputas doctrinales, esas falsas doctrinas siguen. Por eso es importante entender que a pesar de que eso pareciera que quedó muy clarito y que incluso se escribió una carta y se envió a todas las iglesias, años después llegaron estos judaizantes a Galacia, a la iglesia de los Gálatas, y los convencieron de tal forma que a Pablo le toca decir, como estudiamos en el primer capítulo de Gálatas, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Como ven, ya estaba la instrucción clara, como ven, ya había claridad doctrinal, ya había pasado el concilio, ya había una carta, etc. El problema no es ese. El problema es que los de Galacia estuvieron firmes mientras Pablo estuvo con ellos porque tenían quien les hablara.
pero cuando ya era un asunto de ellos seguir en la fe todos los días, cuando era un asunto de ellos cotejar versiones, cuando era un asunto de no creer todo lo que me dijeran, sino pedir sabiduría e ir y contrastar con la sana doctrina, en ese punto, a pesar de que había todo, pues se alejaron del que los había llamado por gracia. Eso es lo que más le preocupa a Pablo. Y entonces, por eso es que ese segundo versículo arranca diciendo, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, que les dije que quería empezar por el final de ese versículo y después llegar al primero. Porque el propósito de Pablo al subir a Jerusalén al concilio era probar que el evangelio que él predicaba era idéntico al predicado por los 12 apóstoles, que aunque fue revelado a él de manera distinta, había sido revelado por Jesús mismo. Él no fue para confirmar su carácter apostólico en beneficio propio. Él fue para que los creyentes en Galacia y los creyentes que estaban siendo confundidos y los creyentes que habían conocido el evangelio a través de él y ahora estaban confundidos porque hay unas versiones por ahí que dicen que Pablo no es apóstol, que él se nombró a sí mismo, que el evangelio que predica se lo inventó. Él subió para que los creyentes que estaban en esa situación pues entendieran claramente cuál era la verdad. No fue en beneficio propio, fue por temor a verlos desviarse con la enseñanza de los judaizantes. Fue porque no quería verlos desviarse con las distorsiones de esos lobos rapaces o de esa cizaña que estaba creciendo al lado. Por eso dice que de no haber subido, se lamentaría después de correr o haber corrido en vano. Se lamentaría de ver que todo ese esfuerzo espiritual que se había hecho, pues podía perderse, porque ellos estaban dejándose confundir. No subí por un asunto propio, subí por una revelación. Subí porque Dios me indicó que era importante subir para la obra de evangelización y para no correr o haber corrido en vano, para que todo lo que se sembró en estos gentiles no se perdiera. Necesitaba que estos fueran confirmados a través de la palabra de estos hombres de reputación. Más ni aun Tito, dice el versículo 3, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Recuerden que ya nos había dicho que había ido con Tito. Y aquí precisamente empezamos a entender por qué quiso ir con Tito. Ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, aquí ya nos dice claramente, es que Tito no era judío y a mí me interesaba ir con alguno que fuese gentil, que fuera griego. Tito entonces, como mencionamos ahora, era una evidencia viva de que los apóstoles en Jerusalén estaban de acuerdo con él. Tito era una evidencia viva de que aquellos que tenían reputación estaban de acuerdo con él. Tito era un cristiano verdadero y entonces era una prueba viva de que la circuncisión y las regulaciones mosaicas no son necesarias para la salvación. Precisamente ¿por qué? Porque el concilio no accedió a las exigencias de los judaizantes. ¿Ustedes creen que cuando los judaizantes decían mándenlos a circuncidar, se estaban refiriendo a Pablo? No. Recuerden que en el capítulo 1, cuando Pablo se nos presentó, dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín, fariseo, fui circuncidado el 8º día de nacido. Pablo era judío de judíos. Pablo era circuncidado. Bernabé era circuncidado. Entonces, cuando aquellos judaizantes decían, mándenlos a circuncidar y que cumplan la ley de Moisés, se referían precisamente a personas como Tito. Pero Pablo quería precisamente llevar a Tito porque confiaba, precisamente subió por una revelación, confiaba en que el concilio no accedería a las exigencias de los judaizantes. Y precisamente la decisión del concilio fue que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, que no
les pongan cargas con ese asunto de la circuncisión. Y entonces Tito pudo salir de Jerusalén tal y como entró. Pudo salir incircunciso, porque nadie en Jerusalén lo obligó a circuncidarse. Hay un asunto interesante en el Nuevo Testamento que quisiera apartar unos minuticos, corriendo el riesgo pues de que de pronto no alcancemos a abordar los 10 versículos, no importa, si se nos acaba el tiempo dejamos entonces algunos versículos pendientes para la próxima semana, pero hay un asunto que no quiero dejar pasar por de largo, y es que pareciera que Pablo aquí fue con una intención muy directa de decir, no es necesario circuncidarse, y llevé a Tito y no le tocó circuncidarse, etcétera. Y hay muchos que cuando empiezan a estudiar el Nuevo Testamento llegan a un punto en el que se confunden, porque Pablo, algunos años después, circuncidó a Timoteo. Recuerden que Tito fue su servidor al principio, durante unos años, pero luego su discípulo más cercano era Timoteo, al que incluso le escribió 2 cartas. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos las 2 cartas a Timoteo. Pablo circuncidó a Timoteo. Y entonces eso a veces confunde a la gente. ¿Cómo así? Pablo cambió de opinión. Pablo ahora hizo esto para darle gusto a los judaizantes. ¿Qué fue lo que pasó cuando años después Pablo circuncidó a Timoteo? Resulta que si uno estudia bien el asunto, la intención por la cual se circuncida a Timoteo es totalmente diferente. En aquella región, en Galacia precisamente, eh, habían muchos judíos. Y resulta que Timoteo tenía una condición diferente a la de Tito, porque Timoteo era mitad judío. Timoteo era de madre judía y de padre griego. Y entonces Pablo no lo circuncidó por hacer una concesión a los judaizantes, sino que el Señor levantó a Timoteo para ir y dar testimonio entre los judíos. Pablo entendió muy claramente que su ministerio era para los gentiles. En cambio, también en algún momento entendió que a pesar de que Timoteo conoció del Señor a través de Pablo, Dios en algún momento lo levantó para dar testimonio entre los judíos. Timoteo fue levantado como maestro de la palabra, enseñaba la palabra y enseñaba la palabra entre judíos. Él daba testimonio de su fe en Jesucristo entre los judíos. Y esa también es un ministerio también importantísimo, porque recuerden que los demás apóstoles fueron levantados a ese ministerio, porque los judíos no reconocían a Jesús como Mesías. Y entonces ahí hay un cambio total en la situación. Timoteo no fue circuncidado como cristiano, fue circuncidado como judío. Y la circuncisión de Timoteo no fue para salvación. No es que años después Pablo cambió de parecer y entonces fue y circuncidó a Timoteo porque la circuncisión sí era necesaria para salvarse. No, la circuncisión de Timoteo no tuvo ninguna relación con la salvación de Timoteo. Pero la circuncisión de Timoteo le permitió tener acceso a las sinagogas judías. Timoteo había sido excluido de las sinagogas, a pesar de que tenía la mamá judía. Como todos se enteraron de que su papá era griego, por lo cual él no cumplió ese rito de la circuncisión, había sido excluido de las sinagogas judías y se le había excluido hasta que cumpliera con ese requisito. Y Dios lo había levantado para que él diera testimonio de fe en esos lugares. Y entonces Timoteo fue circuncidado para que pudiera acceder a las sinagogas y pudiera dar testimonio de su fe en las sinagogas. Y lo hizo precisamente no como cristiano, sino como judío, para que fuera aceptado como judío y pudiera dar testimonio de fe allá. Y no tuvo nada que ver con su salvación, tuvo que ver con su ministerio. Entonces, hago este paréntesis porque este tema del Concilio de Jerusalén hemos venido desmenuzándolo poco a poco y es muy probable que algunas claridades nos vayan quedando, pero sé que el día de mañana cuando se encuentren con que Pablo
circuncidó a Timoteo, se les puede hacer un rollo en la cabeza. Tito no era judío ni completo ni por mitades. Tito era completamente gentil, era griego. Esa es la razón por la cual se tiene un trato diferente por lo que acabo de mencionarles. Pablo entonces decide llevar a Tito a Jerusalén para confrontar a los judaizantes, pero nos dice algo interesante en el versículo 4. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ni aun Tito siendo griego fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos. Vean que hay una palabra interesante, los falsos hermanos. Ese término falsos hermanos viene de un término griego que es pseudadelfos. Pseudadelfos, eso de pseudo, tiene que ver como con el que no llega al nivel total. Ese pseudadelfos se puede traducir como cristianos postizos o como cristianos tramposos. Entonces vean que aquí Pablo vuelve y recalca la idea de lo que quedó escrito en la carta. En la carta decía algunos que salieron de nosotros. Y aquí cuando Pablo se refiere a esos que estaban distorsionando el evangelio, no se refiere a quienes vienen de afuera, se refiere a los falsos hermanos, a los pseudadelfos, a los cristianos postizos, a los que parecen pero no son, a los que tienen el corazón dividido, judíos que profesaban ser creyentes, pero habían desarrollado un tipo híbrido de fe, porque por un lado no eran totalmente fieles al judaísmo tradicional, pues porque creían en Jesús, pero tampoco eran fieles al cristianismo apostólico porque demandaban la circuncisión y la obediencia total a la ley mosaica para poder ser salvos. Entonces, es lo que hoy en día uno podría llamar un sincretista. El sincretismo es el que coge un poquito de acá porque le gustó y coge un poquito de acá porque me gustó y un poquito de acá porque me gustó y un poquito de acá porque me gustó y termina teniendo una fe de retazos hecho a su conveniencia. Esa es la importancia de uno venir delante de la palabra y esa es la importancia de venir y confrontar la fe con la doctrina clara en la que cree, porque resulta que es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no al revés. No es Dios hecho a nuestra imagen y conveniencia. No es que Dios se adecue a lo que nos conviene o a lo que nosotros sentimos, pensamos, creemos. Nosotros no estamos llamados a imaginarnos a un Dios. No estamos llamados a imaginarnos cómo es la manera que a Dios le gusta ser servido. Nosotros estamos llamados a venir a la revelación de Dios y conocer, conforme a lo que Él ha revelado, cómo Él quiere que vivamos, cómo Él se ha revelado a nosotros, qué clase de Dios es, qué atributos tiene y cuál es la doctrina que nos presenta. Estos tipos eran sincretistas, cogían un poquito de acá y un poquito de acá, y finalmente no eran fieles ni al judaísmo tradicional ni eran fieles al cristianismo. Eran pseudadelfos, creyentes postizos, eran creyentes aparentones, algunos que en apariencia parecían algo, pero realmente no lo eran, porque finalmente era imposible, es imposible ser legalista y cristiano al mismo tiempo, porque el evangelio que es la buena nueva para los cristianos, es un evangelio de gracia, inmerecida. No podemos hacer nada para merecerlo, a diferencia del legalismo, que tiene la extraña idea de que a pesar de lo que somos, podemos hacer algo que llame la atención de Dios y que se fije en nosotros y entonces a partir de allí poder tener salvación. Pablo es tajante con este tema. Más adelante en la carta, no quiero adelantarme mucho, pero más adelante en la carta, Pablo nos va a decir, si ustedes se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Les dice a los Gálatas, si siguen el consejo de estos y se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo.
porque no son puntos de vista reconciliables. No se puede ser cristiano y legalista al mismo tiempo. O usted confía en sus méritos, o reconoce su completa insolvencia, o reconoce su completa incapacidad y viene delante de Dios reconociendo que nada puede hacer, pero que Dios todo puede hacerlo en usted. Esos dos puntos de vista, no nos engañemos, no son reconciliables. Pero en ese afán sincretista, allí había algunos que intentaban unirlos y en medio de nosotros, seguramente, hay muchos que intentan unir muchos otros puntos de vista y conciliar el Evangelio de Jesús con otro punto de vista que viene de acá, con un punto de vista que viene de las nuevas tendencias psicológicas, con otro punto de vista que viene de las nuevas tendencias de nueva era, con otro punto de vista que viene de las nuevas asuntos energéticos, con las nuevas tendencias que vienen de pensamiento positivo y nos volvemos sincretistas y queremos que nuestra fe comulgue con todo lo que hay a nuestro alrededor y queremos que nuestra fe sea finalmente un retazo de todo lo que hay a nuestro alrededor que nos parece interesante, que nos gusta un poco. Estos precisamente sabemos que eran postizos, pues porque aquí Pablo dice claramente que entraban a escondidas a espiar la libertad de los creyentes y a reducirles al legalismo. Quiero hacer mención aquí solo en un verbo. Ese verbo, eh, ese verbo que utiliza al final del versículo 4 Pablo, para reducirnos a esclavitud, en el griego es un verbo original de esclavizarnos, y ese verbo es el verbo kataduolo, que es una fuerte esclavitud. No es reducirnos a una atadura cualquiera, no es distorsionar un poco el asunto, no, ese kataduolo hace alusión a una fuerte esclavitud. Es decir, aquí Pablo está diciendo, estos se meten a escondidas y vienen y poco a poco meten mensajitos distorsionados, pero están generando unas grandes esclavitudes, unas grandes cadenas, están generando unos grandes amarres para los cristianos. Y esos, pues lo estaban haciendo porque no toleraban el Evangelio de gracia. Jesús, pues, nos habla de la libertad constantemente. En Jesús los creyentes tienen libertad de la ley como camino de salvación. Ya vamos a hacer una aclaración frente a eso. Pero como camino de salvación, los creyentes tenemos libertad de la ley, libertad de las ceremonias y regulaciones como forma de vida. Confiamos en Dios. Y aquí está la diferencia. En ningún momento lo que está diciendo Pablo es que los cristianos no estamos sujetos a la ley moral del Antiguo Testamento. En ningún momento está diciendo que los cristianos no deben obedecer el decálogo mosaico, el decálogo que le entregó Dios a Moisés. Pero sí está haciendo claro con que eso no nos lleva a la salvación. Nos está diciendo que los cristianos tenemos libertad y por lo tanto confiamos en Dios. Y al confiar en Dios buscamos obedecerle en todo, como es un comportamiento someramente coherente. Si yo tengo a alguien en quien confío y a quien le expongo algunos problemas porque confío en su criterio, no tiene sentido que cuando me dé un consejo, yo no me deje guiar por ese consejo. Si no me dejo guiar por ese consejo, pues en definitiva es porque no confío tanto en su criterio. Y entonces los cristianos confiamos en Dios. Y una de las manifestaciones claras de confiar en Dios es entender que su consejo es lo que más nos conviene, que no hay nada mejor para nuestra vida que su consejo. Como dice el mismo Pablo, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Todas las cosas suceden para el bien de los que le aman.
Pero entonces, como quienes confiamos en Él, buscamos obedecerle en todo, buscamos seguir su consejo en todo, como quien confía. Pero no hacemos eso como requisito para ganarnos el cielo. No lo hacemos para conseguir la entrada al cielo. Lo hacemos porque cierta visión del cielo ya está dentro de nosotros. No lo hacemos para ganar la salvación. Lo hacemos como consecuencia de que Jesús nos salvó y el Espíritu Santo está obrando en nosotros. No como quien tiene la incertidumbre de para dónde va y entonces tiene que hacer cosas para poder llegar allá, sino como quien tiene fe. Y la fe no tiene nada que ver con la incertidumbre. La fe es la certeza de lo que se espera. De tal manera, pues, que, que la obediencia a la ley moral, no ceremonial y ritual, pero a la ley moral, los 10 mandamientos, está en nosotros, claro, como consejo de Dios, como quienes entienden que Dios quiere una clase de vida en nosotros específica y que es lo mejor que puede, es el mejor consejo que podemos seguir, pero no como medio para alcanzar algo, sino como consecuencia de. Por sus frutos les conoceréis. Los frutos son la consecuencia de la naturaleza, el resultado. Ahí, vea, acuérdense que en el Evangelio de Juan lo hablamos constantemente, esa aparente contradicción que hay entre la gracia y las obras, pero en el Evangelio y en el Nuevo Testamento nunca aparecen como antitéticas, aparecen entremezcladas. Siempre la gracia y la fe nos llevan a la salvación, pero el resultado de la salvación son las obras. Por eso es que Santiago dice claramente, muéstreme su fe sin obras y yo le mostraré mi fe con mis obras, porque por sus frutos le conoceréis. Ese asunto yo creo que hace falta meditarlo constantemente. La libertad del cristiano, la libertad de saber que nuestra salvación es por gracia, porque constantemente el Nuevo Testamento nos habla de la libertad, y si nos habla tan constantemente de ello, es porque es algo a lo que le tenemos que poner mucho cuidado. Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 7 dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, Pablo escribió, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Juan, en el Evangelio que estudiamos hace poco, dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. En otra de las cartas, Pablo dice, para ser libres los liberó Cristo. La libertad es constantemente un tema abordado en el Nuevo Testamento. Pero claro, la libertad no como ocasión para la desobediencia, no como licencia moral, porque el Nuevo Testamento constantemente también nos dice que al ser hechos libres en Cristo, perdemos la libertad para pecar. También nos dice constantemente que hemos sido liberados del pecado, porque hemos venido a ser siervos de la justicia. En la carta a los Gálatas, más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo dice en el capítulo 5, ustedes hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen su libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse los unos a otros en amor. Y Pedro, en su carta, en su primera carta, le dice a los cristianos, actúen como libres, pero no como los que entienden la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad no tiene nada que ver con la desobediencia. La libertad no tiene nada que ver con la licencia moral. La libertad tiene todo que ver con entender cómo es mi salvación. La libertad tiene todo que ver con entender que a pesar de lo que soy, Jesús
murió por mí y me salvó, y que es un favor gratuito, que es un regalo inmerecido, y que entonces Él me liberó de ese yugo de la ley y ese yugo del pecado. Y ahora, en libertad, puedo vivir en consecuencia con aquello a lo que he sido llamado. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, dice Pablo en el versículo 5, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Ni por un momento se sometieron a ninguna de las exigencias que planteaban estos judaizantes. Sigue el versículo 6 diciendo, pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron. Esto parece, uno lo lee y pareciera un poquito despectivo, pero Pablo aquí no está siendo despectivo con los 12. Pablo aquí no está diciendo que esos apóstoles de Jerusalén nada me comunicaron, nada me enseñaron. Pablo aquí vuelve a aquellos que tenían reputación, vuelve a aquellos apóstoles de Jerusalén, pero es claro que Pablo tenía un profundo respeto por ellos. No en vano procuró una audiencia privada con ellos y una confirmación pública de ellos. Lo que sí está diciendo es que todo lo que él sabía del Evangelio lo sabía porque Jesús mismo se lo reveló y no porque se lo transmitieron estos apóstoles. Eso era importante porque Pablo, como estaba defendiendo su apostolado, quería dejar claro que él no era apóstol de la iglesia, sino un apóstol de Jesús. Pablo estaba recibiendo revelación directamente de Jesús y por lo tanto, todo lo que él conocía del Evangelio no venía de estos hombres, sino directamente de Jesús. Esa es la razón por la que dice eso que a veces nos suena tan fuerte. Los de reputación, a mí nada nuevo me comunicaron. Todo lo que se me reveló ya me había sido revelado por Jesús. En ese sentido, Pablo dice, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Y lo que está diciendo aquí es que claramente a él los judaizantes le habían restado importancia porque él no había estado con Jesús en el ministerio terrenal. Y entonces él aquí lo que está diciendo es que todo lo que era y todo lo que poseía era por gracia de Dios y bajo la gracia era igual a todos los demás creyentes. Y que a pesar de no haber estado en el ministerio terrenal con Jesús, pues por alguna razón Jesús le revelaba mensajes directos y por lo tanto su llamado era igual al de los demás apóstoles. Eso lo dijo constantemente, con humildad. Decía, soy el más pequeño entre los apóstoles, pero también decía como cosas como, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Segunda de Corintios 11 dice, no he sido inferior en nada a estos grandes apóstoles, porque Dios me tomó como un abortivo y me eligió para ser apóstol. Esos 12 de reputación, pues nos dice que no le comunicaron una autoridad especial para predicar el Evangelio, ni le comunicaron un mensaje nuevo del Evangelio. Él no necesitaba la confirmación de estos 12 acerca de su llamado. Él está totalmente convencido del llamado que le había hecho Jesús hacía 17 años. Y entonces no fue para aprobación personal o aprobación de su ministerio. Fue porque era necesario que estos 12 reconocieran su ministerio para que los que estaban siendo confundidos se dieran cuenta que aquellos que estaban distorsionando el Evangelio estaban trayendo asuntos falsos. Antes, por el contrario, nos dice el verso 7, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Vean que el resultado de ese concilio de Jerusalén fue muy interesante y es que en vez de él recibir comunicados nuevos de los apóstoles, antes ellos le reconocieron como un apóstol que había sido levantado por Jesús, de la misma manera en que Pedro fue levantado para los de la circuncisión, él fue levantado para los de la incircuncisión. Aquí
quiero, quiero dar un detalle que me parece importante. No sé si en sus Biblias, no sé cómo esté la traducción en sus Biblias. eh, Aquí en esta que estamos leyendo dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, el evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión. Esto a veces puede confundir un poco porque parecieran dos evangelios diferentes. Muchos a partir de esto interpretan que Pedro y Pablo predicaban dos evangelios diferentes, un evangelio de la incircuncisión y un evangelio de la circuncisión. Pero realmente el artículo tes, que es el artículo original en griego, no indica la definición de. Entonces las traducciones que dicen evangelio de la circuncisión no son traducciones precisas. El artículo tes en griego indica dirección, es decir, a. De manera pues que una traducción más precisa sería el evangelio a la incircuncisión y el evangelio a la circuncisión. El mismo evangelio, no hay dos evangelios. El mismo evangelio era predicado a dos públicos diferentes, a los incircuncisos, a lo que fue llamado Pablo, y a los circuncidados, a lo que fue llamado Pedro y los demás apóstoles. Ese reconocimiento es fundamental y esa es nuestra buena nueva. Yo no sé si aquí en el grupo pues haya algún judío. Yo no soy judío y mi familia no es judía, y entonces este reconocimiento es una buena nueva para mí y para mi familia, porque el reconocimiento que se hizo en ese momento es que así como Pedro fue levantado para el pueblo judío y para darle las buenas nuevas al pueblo judío, Pablo había sido levantado para los que no somos judíos, para que la buena nueva también llegara a los que no somos judíos, para que la buena nueva fuera universal, no solamente un asunto de judíos, sino que la promesa se universaliza. Ese fue el reconocimiento que hicieron los apóstoles. Entendieron que la buena nueva de la gracia no era solo para los judíos, era una promesa universal. Y si leemos el Antiguo Testamento, esa era la promesa original. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La universalización de la promesa. Aquí, en ese concilio, la iglesia lo entendió. No es solo para los judíos, es también para los gentiles. Jesucristo hace su ofrecimiento para todos, sin distinción de haber nacido o de tener linaje de Abraham o ser circuncidado o no. Porque el que actúa en Pedro para la circuncisión, actúa en Pablo para los gentiles. El mismo Espíritu actúa en ambos y el Espíritu de Dios tiene solo un evangelio. Finalmente, en prueba de este reconocimiento, nos dice el versículo 9 que reconociendo la gracia que le había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Otra vez Pablo aquí se refiere a Santiago, Pedro y Juan, que son referentes de la iglesia del primer siglo, y se refiere con el término columnas. Ese es un término judío que hace alusión a grandes maestros espirituales. Cuando él dice eran columnas, es porque eran grandes maestros en los que se apoyaba doctrinalmente la iglesia del primer siglo. Y muy seguramente esta referencia es importante por el contexto, por la defensa que está haciendo Pablo de su ministerio, de su apostolado. Porque recuerden que como quedó escrito en la carta, a los apóstoles, a estos tres y a los demás les tocó decir, a los cuales no dimos orden, ellos no están yendo por cuenta nuestra. Aquí, por el contrario, estos tres le dieron la mano a Pablo y a Bernabé y les están reconociendo. Entonces aquí Pablo nos escribe precisamente y les escribe a los Gálatas, los de allá, los de Jerusalén, las columnas de la iglesia, reconocen lo que hago y reconocen mi mensaje, no se dejen engañar.
que a pesar de que yo no sea uno de esos apóstoles que estuvo con Jesús en su ministerio terrenal, soy apóstol llamado por Jesús mismo con revelación directa de él, y los apóstoles de Jerusalén así lo reconocen. Está demostrando que entre Pablo y las columnas de la iglesia no hay ninguna diferencia, hay armonía doctrinal y personal. Dice precisamente para transmitir esa idea que se les dieron la diestra en señal de compañerismo. Y en el Oriente, dar la diestra equivalía a un voto de amistad, a un voto solemne de amistad. Es señal precisamente de compañerismo, es señal de camaradería. Es decir, aquí Pablo está diciendo que no solamente le reconocieron doctrinalmente y no solamente le reconocieron como predicador y maestro, eso ya había pasado en el concilio, eso ya había quedado claro en la carta. ¿Para qué dar el detalle extra? Nos dieron la diestra, nos dieron la mano derecha en señal de compañerismo. Pues aquí está diciendo que además de reconocerle como predicador y maestro, lo reconocieron como colega, lo reconocieron como socio amado en el servicio de Jesús, en el servicio de la iglesia. Es decir, le estaba diciendo, usted es uno de los de nosotros. Usted es uno que trabaja a la par de nosotros. Usted es nuestro socio. Eso es lo que está diciendo Pablo. En todo ese despelote que habían armado los judaizantes, aquí Pablo en este texto nos está diciendo, dejamos claras los asuntos doctrinales y fuera de eso me reconocieron como colega, como compañero, como siervo amado al lado de ellos. Claro, tenían campos de acción diferente, campos de servicio diferente. Pablo y Bernabé a los gentiles, los líderes de Jerusalén a los judíos, pero siempre proclamaron el mismo evangelio y siempre sirvieron al mismo Señor. Eso es un asunto importante, que creo que en este asunto de poner atención es uno de los elementos en que más debemos centrarnos. El texto de hoy no nos está hablando de dos evangelios diferentes, pero sí nos está hablando de dos campos de servicio diferentes. Nos está hablando de la unanimidad del evangelio, pero nos está diciendo, Pedro fue levantado para los de la circuncisión y Pablo para la incircuncisión. Entonces nos está hablando de la necesidad que tenemos de clarificar la doctrina porque tenemos una sola. Creemos en lo mismo, la unidad de la iglesia. Tenemos un asunto importante por delante y es la unidad de la iglesia. Tenemos una iglesia fragmentada, tenemos una iglesia dividida, tenemos una iglesia de versiones, tenemos una iglesia en donde nos atacamos unos a otros por nuestras denominaciones, etc. Y necesitamos unanimidad dentro de la claridad doctrinal. Porque si algo nos dice hoy la palabra es que hay un solo evangelio, pero no hay uniformidad. Pablo fue llevado a un campo diferente de servicio que, que los otros apóstoles. Habían puntos de vista diferentes que vinieron y los pusieron en común en el concilio de Jerusalén. No todos vamos a ser iguales, no todos vamos a servir de la misma manera, no todos estamos llamados exactamente al mismo servicio, pero independiente de las diferencias, hay un solo evangelio. Creemos en lo mismo. Entonces hay un llamado claro en medio de las diferencias y en medio de la multiplicidad de expresiones a la unidad en el mismo evangelio. Vean que el evangelio, el apostolado de Pablo a los gentiles fue reconocido como equivalente al de Pedro a los judíos. Parecieran dos diferentes, pero claro, campos de acción, un solo evangelio. Imagínense esa escena. Cuando Pablo dice, y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, imagínense a Pedro, a Santiago y a Juan, y al frente a Bernabé y a Pablo, y se están dando la mano. Fueron llamados a campos totalmente diferentes. En algunas ocasiones tuvieron disputas. Si ustedes revisan Hechos de los Apóstoles, en algún momento hubo un pequeño encontrón entre Pedro y Pablo, pero hay un mismo evangelio. Entre
entre esos 5 hombres que están ahí, prácticamente escribieron el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esos hombres que están ahí, Pedro, Santiago, Juan, Pablo, esos 4 escribieron 21 de los 27 libros del Antiguo Testamento. Y si uno lee del Nuevo Testamento, si uno lee el Nuevo Testamento, hay unanimidad doctrinal. De manera pues que habían diferencias, pero era un solo evangelio. Para terminar, y no porque sea el final y porque obviamente le dedicaremos menos tiempo, es de menor importancia. Quiero precisamente terminar esto, siquiera pudimos llegar al final, porque en medio de ese llamado fuerte en poner atención en las cosas doctrinales, el evangelio no se puede quedar acá. El evangelio no es de estar estudiando solamente el asunto doctrinal. Hay que tener claridades doctrinales, claro, pero el evangelio se vive afuera. Y entonces, un texto tan cargado por la claridad doctrinal es diciente la manera como termina. El versículo 10 remata diciendo: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Después de que aclaramos los problemas doctrinales, nos dijeron: sabemos que fuiste llamado, al igual que Pedro, pero con un campo de servicio diferente. Lo único que les pedimos es no se vayan a olvidar de los pobres. Y vean que el texto de hoy remata con una petición no doctrinal, sino práctica. No olviden las necesidades de los creyentes en Judea. Ya les había dicho que en el segundo viaje misionero de Pablo, en el segundo viaje de Pablo a Jerusalén, lo hizo porque hubo una gran hambre que azotó la región. Pero aparte de esa hambruna, aún antes de esa hambruna, había problemas de escasez en Jerusalén. Y eso es porque Jerusalén es una ciudad central para el judaísmo. Y entonces, como estudiamos en el Evangelio de Juan, muchos judíos de muchos lugares tienen que llegar a Jerusalén para celebrar las fiestas principales. Y allí estaban predicando estos hombres el Evangelio de la Gracia. Aquellos 12 hombres tenían como su centro de operaciones Jerusalén. Y entonces miles de creyentes se habían convertido mientras visitaban la ciudad y decidieron no volver a su región, sino que decidieron quedarse allí por tiempo indefinido para seguir escuchando, para seguir aprendiendo de esa buena nueva. Y muchos de ellos tenían pocos recursos. Y fuera de que tenían pocos recursos, empezaron a darse cuenta que debido a que eran cristianos, era muy difícil conseguir empleo. Si uno revisa la historia de la iglesia, sobre todo en esos primeros siglos, era bastante difícil conseguir empleo. En el tiempo de San Agustín, cuando uno lee las confesiones de San Agustín, queda muy claro que hacer profesión de fe cristiana en público les entorpecía su carrera profesional. Recuerden que San Agustín y algunos de sus colegas eran expertos en oratoria y entonces eran profesores de algunos de los del Senado en Milán si los del Senado se daban cuenta que ellos profesaban abiertamente su fe, muy seguramente ya no tenía presentación que siguieran siendo sus maestros. Aquí pasaba lo mismo. Los cristianos del primer siglo difícilmente les daban trabajo porque eran cristianos. Y entonces imagínense pues la situación. Miles llegaban a celebrar fiestas judías, se encontraban unos hombres predicando que el Mesías había llegado, creían, recibían el Espíritu Santo, decidían quedarse allí para aprender más, pero no tenían recursos y no conseguían empleo. Ustedes habrán leído que en los primeros años de la iglesia, todos los que tenían dinero y posesiones los repartían según la necesidad de cada uno. Pero a pesar de esa generosidad, los recursos se agotaban con rapidez porque crecía y crecía el número de convertidos. Y durante muchos años la iglesia de Jerusalén tuvo grandes limitaciones económicas. Y entonces, por eso en el Nuevo Testamento encontramos
indicaciones claras al respecto de que cuidar a los pobres no es una responsabilidad práctica solamente, sino espiritual. Que desatender eso es desobedecer la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Juan en su primera carta. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no mora Dios en él. ¿Cómo puede morar Dios en él si tiene bienes y ve que su hermano tiene necesidad y no lo da? Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Solamente les hicieron una petición y no era una petición doctrinal, sino práctica. No se olviden de los pobres, y dice aquí Pablo al finalizar que procuró hacer todo lo que pudo para atender la petición de Santiago, Pedro y Juan. Y si vemos Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que hizo múltiples recaudaciones de ofrendas para aquellos creyentes que estaban asolados por la pobreza en Judea. Hay un mandato muy duro de Pablo en la segunda carta a Timoteo, cuando dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y claro, es un mandato en contra de la holgazanería, pero es un mandato que se aplica a los perezosos, no a los necesitados, no a los que están en una situación difícil e indefensos. Por el contrario, ante estos, Pablo constantemente alentó a los creyentes más prósperos a ayudar financieramente a los que pasaban necesidad y elogió claramente a los que fueron generosos. Vean que hay una dupla muy interesante en este texto. La atención frente a lo doctrinal. Somos responsables frente a eso. Si Dios hoy nos congregó a estudiar este texto con detalle, muy seguramente es porque nos está llamando a tener mucha atención con lo doctrinal. Pero también, obviamente, hay un llamado a cuidado con quedarse allá. Tenga claridades doctrinales, pero esas claridades doctrinales se demuestran en la relación con los demás, se demuestran en cómo estamos atendiendo para las necesidades de nuestra casa, en cómo nos estamos extendiendo a las necesidades de los que vemos que están pasando por momentos difíciles. Esa es la expresión básica del Evangelio en nuestras vidas, que es la compasión. Por eso hay una dupla muy interesante en este texto. Atención y compasión. Entender en qué creemos, claridades doctrinales frente a lo que creemos, pero de ninguna manera quedarnos allí, sino abrirnos en compasión a la vivencia práctica del Evangelio. Ninguna de las dos queda invisibilizada. No es la mera vivencia práctica, como a veces también escuchamos que se dice constantemente, no hay que ponerle cuidado a la doctrina, la letra mata, solamente es cuestión de vivir y de amar y de vivir el Evangelio con el hermano. Pues la palabra genera una dupla interesante y en ambas cosas debemos ocuparnos, atención y compasión, doctrina y práctica, mandatos doctrinales y mandatos prácticos, claridades doctrinales y premura en lo práctico, atención frente a lo doctrinal y compasión en la manera de vivir, en la manera de extendernos a los demás. Vamos a orar.